6 meses después del divorcio, cuando el multimillonario ya creía que todo había quedado atrás, su teléfono sonó. Ella te nombró como el padre. Una sola frase bastó para que el pasado regresara con fuerza, desenterrando secretos, dudas y una verdad que podría cambiarlo todo. El tiempo para Julian Vance no se medía en amaneceres o estaciones, sino en la impecable distancia que había logrado interponer entre su presente y el colapso. 6 meses. 6 meses de un silencio acerado que había pulido su vida hasta convertirla en una superficie reflectante e inquebrantable. Era su propia obra de arte, un aislamiento forzoso, diseñado para que nada impredecible pudiera volver a penetrar. La promesa de un colapso irreversible ya se había cumplido una vez. Esta nueva vida era la desesperada contención del resultado. Su ático en el centro de Manhattan era un templo a la lógica, vidrio y acero. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de suelo a techo, pero no conseguía calentar el mármol color ceniza. Eran las 7:00 p.m. y el ritual estaba en pleno desarrollo. Julian estaba en la cinta de correr de alta gama en el gimnasio privado que daba al Hudson. El sonido sordo de sus zancadas era el único ritmo audible aparte del zumbido bajo del sistema de ventilación que mantenía el aire a una temperatura clínica de 21 grados. Físicamente, Julian era la quinta esencia del éxito, un hombre de 38 años que había construido una fortuna en capital de riesgo al entender que la emoción era el mayor riesgo en cualquier mercado. Sus músculos estaban tensos, su rostro esculpido por la fatiga controlada, pero debajo de la piel tensa, la consecuencia del evento que había reescrito su existencia era palpable, la ausencia de ligereza. Era un vacío perpetuo, un efecto secundario moral que lo mantenía despierto y, paradójicamente, lo impulsaba a funcionar a un nivel de precisión inhumano. 6 meses antes, se había despojado de un matrimonio de 5 años con Clara, y al hacerlo, había extirpado no solo una parte de su vida, sino la única parte que no había sido estrictamente lógica. Apretó el botón de la consola. La cinta se desaceleró con un suave murmullo electrónico. Mientras se enfriaba, Julian miró su reflejo en el espejo de la pared. No había euforia por el ejercicio, solo la satisfacción de haber mantenido la regla invisible que había dictado su supervivencia durante medio año. Control. Si no puedes controlarlo, destrúyelo y luego controla la nada que queda. Clara había sido el caos que casi lo devora. Ahora solo quedaba la nada, y él la dominaba con una disciplina espartana. Bajó de la cinta, y el silencio regresó con una fuerza casi física. Era un silencio opresivo, tensado por la posibilidad de cualquier sonido inesperado. Este era el estado de normalidad frágil que había construido. Cenaba solo a las 7:30 p.m. en punto, trabajaba hasta la medianoche y dormía con una dosis mínima de melatonina para asegurarse de no soñar. No había cartas, no había noticias, no había menciones de la mujer que había sido tan vital como su propio oxígeno. Mientras se dirigía a la cocina inteligente, notó un leve parpadeo en la pantalla de su teléfono de escritorio, un modelo antiguo y cifrado que solo utilizaba para llamadas de negocios esenciales. Era la señal de que un mensaje de texto había llegado. Lo ignoró. Los mensajes de texto eran una microtensión innecesaria, un hilo que podía llevar al desorden. Su asistente sabía que la comunicación debía ser formal y programada. Se sirvió un vaso de agua mineral fría, el hielo tintineando una sola vez en el cristal de Murano. Se detuvo en medio de la sala de estar. Algo no encajaba. La microtensión se intensificó. No era el parpadeo del teléfono lo que lo molestaba, sino la sutil presión en su pecho que precedía a cada recuerdo de Clara. Una sensación que había aprendido a identificar como el inicio de una brecha emocional. No, hoy no. La regla era clara. El pasado está sellado. El divorcio había sido caro, brutal y absolutamente definitivo. Había pagado el precio financiero sin pestañear. Era el precio emocional el que aún intentaba liquidar. Se obligó a concentrarse en la cena. El chef personal había dejado un filete de atún sellado, simple, sin salsas complejas. La comida era combustible, no placer.
Estaba a punto de sentarse cuando el teléfono de escritorio, el modelo cifrado que nunca sonaba sin una cita previa de al menos 24 horas, comenzó a vibrar. No sonó. Simplemente vibró con una insistencia sorda sobre la superficie de madera pulida, un sonido que atravesó la paz artificial como un clavo. Julian se quedó inmóvil, el vaso de agua a medio camino de sus labios. La pregunta central se materializó. ¿Quién estaba en el control de este momento? Claramente, no él. Su primera reacción fue dejar que la llamada pasara a buzón de voz, como hacía con cualquier intrusión inesperada. Pero la persistencia de la vibración, rítmica y fuera de lugar, era una afrenta directa a su estructura. Era la inversión de poder. Algo externo estaba dictando su ritmo cardíaco. Caminó lentamente hacia el escritorio. La pantalla mostraba un número desconocido, sin identificador. No era una centralita corporativa. No era su abogado. Alargó la mano. El metal estaba frío. Respiró hondo, forzando la calma, convencido de que sería un vendedor o un error. En ese momento, se dijo a sí mismo, mantendría la falsa sensación de seguridad de que todo seguiría siendo predecible. Pulsó el botón de respuesta. Diga. Su voz, profunda y medida, no traicionó el ligero temblor en su mano. Hubo un segundo de silencio cargado de electricidad estática. Luego, una voz femenina, profesional y desapasionada, al otro lado de la línea. No era la voz que había esperado, si es que había esperado alguna. Era una voz distante, formal, con un acento que sugería una institución médica o legal, no una social. ¿Hablo con el señor Julian Vance? Sí. ¿Quién llama? Mi nombre es Amelia Reyes. Soy administradora de casos en el Hospital Universitario St. Jude, en Los Ángeles. Julian frunció el ceño. Los Ángeles. Él no tenía asuntos en Los Ángeles, y ciertamente no en un hospital. Su mente comenzó a catalogar posibles conexiones. Un cliente, un empleado. Descartó la idea de inmediato. Esa no era la forma en que se manejaban sus negocios. Señora Reyes, no creo que pueda ayudarla. Mis asuntos médicos son manejados por mi equipo de Nueva York. La mujer al otro lado ignoró elegantemente su intento de cortar la comunicación. Su tono siguió siendo monótono, inmutable, lo que solo sirvió para aumentar la sensación de microtensión. Comprendo, señor Vance. Sin embargo, esta es una llamada única y muy específica, y debo hablar directamente con usted. Esta mañana, ingresó la señora Clara Soto al centro. El nombre la golpeó como un impacto físico. Clara. El vaso de agua que aún sostenía se resbaló de sus dedos, golpeando la alfombra de lana fina sin hacer un sonido fuerte, pero la mancha oscura que se extendió se sintió como una herida irreversible en la blancura de su vida. 6 meses, ni una palabra, ni un mensaje errante, y ahora un hospital en California pronunciaba su nombre. «Clara, ¿qué le pasó?» Su voz había perdido su tono medido, reemplazado por un gruñido bajo. Se levantó y caminó hacia la ventana, sintiendo la necesidad de espacio, de aire helado. La señora Soto ingresó por complicaciones médicas urgentes. Su estado es inestable. Estamos obligados a seguir un protocolo estricto en estos casos. Julian sintió una mezcla confusa de rabia y terror helado. Rabia porque ella, el caos que había desterrado, acababa de violar la regla invisible. Terror porque esa frialdad en la voz de la administradora significaba que la situación era grave. ¿Qué quería? ¿Dinero? ¿Una última confrontación? Señora Reyes, le recuerdo que la señora Soto y yo estamos legalmente divorciados. Mi implicación en cualquier asunto que le concierna cesó legalmente hace 6 meses. Debería contactar a su familia, no a mí. Hubo una pausa al otro lado. Una pausa que le hizo entender que estaba a punto de cruzar el umbral del no retorno. Lo sé, señor Vance. Tenemos la documentación de su divorcio. Sin embargo, la señora Soto no se encuentra en condiciones de responder preguntas, y como parte de nuestros procedimientos de emergencia, hemos revisado los formularios de ingreso y su registro de contacto de emergencia más reciente. Eso debe ser un error. Cualquier formulario que ella tuviera debe estar desactualizado. Mi abogado lo garantizó. No en este caso, señor Vance. Ella ingresó sola y, lamentablemente, su pronóstico es reservado. Nuestro equipo de trabajo social se puso en contacto con la persona que figuraba en la línea de contacto de emergencia
y nos dirigieron a usted como la persona designada para tomar decisiones médicas inmediatas. Es imposible, siseó Julian, apretando la mandíbula. Si Clara había hecho eso, era una maniobra final de manipulación, un último acto para asegurar que su paz se desintegrara. No estoy aquí para discutir el estado civil, señor Vance. Estoy aquí para informarle de la situación y requerir su presencia para firmar la documentación necesaria, o al menos autorizarla por videoconferencia. La señora Soto ha estado en trabajo de parto prematuro durante varias horas. El golpe fue tan completo, tan demoledor, que Julian tuvo que apoyarse en la pared de vidrio para no caer. La vibración en su mano no era ya de tensión, sino de puro shock. Trabajo de parto, prematuro, 6 meses de silencio. La voz de la administradora, ese susurro profesional y distante, resonó en el espacioso ático, destrozando 6 meses de aislamiento cuidadosamente construido. «¿Y señor Vance?», continuó Amelia Reyes, su voz sin una pizca de juicio, simplemente afirmando un hecho brutal. «En los formularios de admisión del bebé, ella te nombró como el padre». El auricular se deslizó de los dedos engarrotados de Julian, impactando suavemente la gruesa alfombra persa que amortiguaba hasta el más mínimo eco de la vida exterior. El sonido fue insignificante, un susurro ahogado, pero en el silencio repentino de su ático sonó como un disparo. «Trabajo de parto, prematuro. Ella te nombró como el padre». 3 frases separadas por 6 meses de olvido forzado, y cada una era un ancla que lo arrastraba de nuevo a la oscuridad que creía haber sepultado bajo toneladas de acuerdos legales y disciplina de acero. Se quedó apoyado contra el muro de vidrio, el frío penetrante de la superficie de ingeniería moderna, no haciendo nada para mitigar el escalofrío que le recorría el espinazo. Era una sensación que había erradicado de su vida, el pánico desordenado. Durante la llamada su mente, generalmente un motor de precisión calibrada, había entrado en un estado de estasis, absorbiendo los datos sin procesarlos. Ahora, la información se liberaba en oleadas, tóxica y corrosiva. 6 meses. El divorcio se había finalizado hace exactamente 6 meses y 12 días. La última vez que había visto a Clara, su despedida había sido una obra maestra de frialdad mutua, una limpieza quirúrgica de sus vidas compartidas. Si ella estaba de parto prematuro ahora, significaba que el embarazo había comenzado cuando todavía estaban legalmente casados, o peor aún, durante esa tóxica fase final de cohabitación hostil en la que el resentimiento era tan espeso que se cortaba con un cuchillo. La regla invisible de Julian, la que regía su existencia post-Clara, era la de la impecable distancia. Había construido su castillo emocional sobre pilares de indiferencia y control. La vida era predecible. Los riesgos eran cuantificables. La paternidad, el caos biológico, el compromiso físico y emocional irreversible eran variables que él había tachado categóricamente de su ecuación de vida hace mucho tiempo. Y ahora, aquí estaba, la consecuencia irrefrenable, el efecto final de un evento que ni siquiera había sabido que existía. El cerebro de Julian intentó desesperadamente imponer orden. No era posible. Era una mentira. Una estratagema cruel y maquiavélica, digna de los juegos psicológicos que Clara había dominado durante sus 4 años de matrimonio. Dio un paso hacia el centro de la sala, su traje de lana fría de corte perfecto, sintiéndose de repente como una camisa de fuerza. La vista panorámica de la ciudad que usualmente le proporcionaba una sensación apoteósica de dominio, ahora parecía burlarse de su fragilidad. El caos existía, y no estaba en la bolsa de valores. Estaba en una sala de trabajo de parto, con su nombre impreso en un formulario. Recogió el teléfono, sintiendo la necesidad desesperada de anclar esa realidad al mundo tangible de la ley. Marcó el número de Marcus Thorne, su abogado principal. Marcus era la antítesis de la emoción, un hombre que solo veía cláusulas, responsabilidades y blindaje de activos. Marcus respondió al tercer tono, su voz grave y concisa, cortando la noche neoyorquina como un bisturí. «Julian, es tarde. ¿Problemas con la adquisición de Galt?» «No, problemas con Clara». Julian se escuchó decir, su propia voz sonando extrañamente plana, como si viniera de otra habitación. Soltó los hechos sin adornos, cada palabra un proyectil lanzado al silencio.
la llamada de la administradora, el trabajo de parto, el bebé prematuro, el nombre en el formulario. Hubo un silencio más largo por parte de Marcus, un silencio que no era de incredulidad, sino de cálculo rápido y frío. Repite la última parte. ¿Te nombró como el padre? ¿O lo identificó como el padre? Hay una diferencia legal crítica en la formulación, Julian. Lo que sea. El hospital me llamó para tomar decisiones médicas. Me designaron legalmente. Marcus suspiró, un sonido seco y exasperado al otro lado de la línea. Maldita sea, es una jugada maestra si es una manipulación. Y si no lo es un desastre biológico que intentó ocultar hasta que fue demasiado tarde. ¿Ella está consciente? No. La administradora dijo que su pronóstico es reservado. Está sola, Marcus. Eso complica las cosas exponencialmente. Escúchame bien, Julian, necesitas ir allí. Ahora. La orden fue una bofetada. Julian había esperado que Marcus le aconsejara enviar un equipo legal, emitir una negación tajante. ¿Ir allí? ¿Por qué? Niega la paternidad. Inicia el proceso de ADN y de impugnación legal. Envía a mi asistente. No. La ley de Nueva York es clara, especialmente en emergencias médicas. Si eres el contacto de emergencia y has sido nombrado in situ como el padre, legalmente eres responsable de las decisiones médicas inmediatas del menor hasta que se demuestre lo contrario. Un niño prematuro es una máquina de gastos. Y lo que es más importante, Clara te ha puesto en la posición más vulnerable, la bioética. Si el niño muere o sufre daños permanentes, y tú no estuviste allí para tomar las decisiones, eres responsable. La falsa sensación de seguridad que Julian había buscado en su abogado se desvaneció. Marcus no le estaba dando consuelo, le estaba dando la hoja de ruta para la guerra. Es una inversión de poder, Julian. Ella, postrada y posiblemente moribunda, te ha obligado a moverte a su ritmo. Debes ir, confirmar el estado de ambos y, más importante, obtener muestras biológicas inmediatamente para el test de paternidad. No firmes nada que implique reconocimiento de responsabilidad financiera o legal. Solo decisiones médicas urgentes. Soy tu ancla. Mantente en la línea si puedes. Julian colgó, el peso de la responsabilidad médica y legal cayendo sobre sus hombros. La regla invisible se había roto. Ahora tenía que confrontar el caos en su territorio. El chófer David estaba abajo esperando la orden habitual de las 5 de la mañana. Hoy la orden era inmediata. Julian se puso su gabardina, la tela crujiendo con la tensión. Revisó sus bolsillos, cartera, llaves, teléfono y el peso invisible de una posible paternidad prematura. La transición de su ático hermético a la caótica realidad de Manhattan fue vertiginosa. El ascensor de mármol pulido descendió en silencio. David ya había sacado el Bentley, negro y discreto, un refugio blindado contra el mundo. Hospital San Judas, emergencias, máxima discreción, David. No hay tiempo que perder. David asintió, sin preguntar. La lealtad silenciosa de sus empleados era otro de los pilares de la vida de Julian. Mientras el coche se deslizaba por las calles iluminadas por farolas que prometían el amanecer, Julian intentó hacer la aritmética de nuevo. El cálculo era el único consuelo que le quedaba. ¿Cómo había podido Clara ocultarlo? Ella era dramática, pero siempre había sido esbelta, meticulosa con su imagen. Habían pasado 6 meses sin verse, pero durante los meses previos al divorcio, la hostilidad era palpable. Él se había mudado a la suite de invitados. No había habido intimidad física desde aquella última noche. Un recuerdo sombrío e inconexo, una borrachera en la víspera de que ella firmara los papeles preliminares. Una explosión final de rabia, sexo descuidado y resentimiento mezclado con tequila de 100 años. Un momento que había intentado borrar con terapias y trabajo obsesivo. Si ese único y repugnante desliz era el origen, entonces la fecha encajaba dolorosamente. Sentía náuseas, no por el miedo a ser padre, sino por la traición. Si Clara lo había sabido todo este tiempo, si había gestado a este niño en secreto, esperando el momento oportuno para usarlo como arma, esto no era solo manipulación, era una aniquilación emocional planificada. Había dejado pasar 6 meses de paz, de estabilidad mental, para reventarlo todo en el momento de su mayor debilidad biológica. David,
Llama a Marcus. Ponlo en altavoz. El abogado tardó un segundo en conectar, su voz digitalizada sonando nerviosa. Julian, estoy revisando los precedentes. El Tribunal de Familia odia la incertidumbre en emergencias infantiles. Si ella te nombró y está incapacitada, tienes el control de las decisiones y el riesgo. ¿Qué pasa si el niño no es mío? Eso es lo de menos ahora. La pregunta es, ¿cuánto riesgo estás dispuesto a asumir? Un bebé prematuro puede requerir cuidados intensivos de por vida. Si firmas para salvarlo, estás asumiendo una responsabilidad moral que se traduce fácilmente en responsabilidad financiera si el test de ADN tarda y la Corte lo ve como un reconocimiento implícito de tu rol. Pero si te niegas y el niño muere o sufre daño cerebral porque tardamos demasiado en encontrar al verdadero padre o en obtener una orden judicial, el escándalo y el daño reputacional te aplastarán. Clara te ha acorralado. Julian cerró los ojos, el rostro crispado. Clara, incluso al borde del abismo, era la jugadora más implacable que conocía. Había movido sus piezas de forma irreversible. Estoy llegando al hospital. ¿Qué debo decirles exactamente? Dile a Amelia Reyes que eres el contacto de emergencia designado, que tomas decisiones provisionales hasta que se determine la identidad legal del padre. Pide ver los formularios de admisión. Confirma el estado de Clara, si es posible. Y lo más importante, exige que se preserve cualquier tejido o material que pueda servir para una prueba de ADN inmediata. No confíes en nadie. Esta es una escena del crimen legal. El Bentley se detuvo frente al San Judas, un edificio imponente de ladrillo gris que parecía absorber la luz. El hospital era un lugar de caos controlado, y Julian, vestido con su armadura de Wall Street, se sintió grotescamente fuera de lugar. Cruzó el umbral. El aire denso y esterilizado, el olor a desinfectante y desesperación, fue el limiar del no retorno. Al pisar el frío suelo de linóleo, Julian supo que su vida anterior, la de los 6 meses de paz artificial, había terminado definitivamente. Estaba de vuelta en el dominio de Clara, y ella había dictado las reglas finales. La sala de emergencias estaba sorprendentemente tranquila, solo salpicada por el zumbido de los monitores y el sonido metálico de carros rodantes. Se acercó al mostrador principal, donde una enfermera con un uniforme color lavanda y un semblante agotado lo miró sin reconocerlo. Julian Vance rara vez visitaba lugares donde no era la máxima autoridad. Busco a la administradora Reyes. Vengo por Clara Soto. La mención del nombre actuó como un código. La enfermera hizo una llamada silenciosa y momentos después Amelia Reyes apareció. No era el retrato frío que su voz había sugerido. Era una mujer de mediana edad, con ojos grandes y cansados que habían visto demasiado dolor y una autoridad tranquila que no necesitaba gritos para imponerse. Señor Vance, me alegro de que haya venido. Sígame, por favor. Julian la siguió por un laberinto de pasillos, sintiendo las microtensiones de cada paso. Cada persona que pasaba era un posible testigo, cada cartel en la pared una advertencia sobre la fragilidad de la vida. La señora Soto está en cuidados intensivos después de una cesárea de emergencia. Tuvimos complicaciones, señor Vance. Hemorragia. Su estado se ha estabilizado, pero está intubada y no puede comunicarse. Julian asimiló la información con la frialdad que reservaba para las presentaciones de riesgo financiero. Cesárea, complicaciones, intubada. ¿Y el bebé? Amelia Reyes se detuvo frente a una puerta doble que llevaba a la unidad de cuidados intensivos neonatales, USIN. La luz en el pasillo se hizo más tenue, más azul. Es una niña, extremadamente pequeña, señor Vance. Nació con 28 semanas, 3 libras. Está estable, pero la próxima semana es crítica. La palabra niña resonó. Una niña. No un problema legal abstracto. No una herramienta. Una entidad pequeña, biológica, luchando por la vida. Necesitamos su firma, señor Vance. Hay decisiones que deben tomarse inmediatamente sobre la ventilación asistida y la administración de un esteroide específico para madurar sus pulmones. Amelia le entregó una tabla con varios formularios, todos escritos con una jerga médica densa que Marcus no había tenido tiempo de desglosar. Julian se sintió atrapado entre la lógica legal y la presión moral. Estaba en el umbral.
el punto en el que el dilema pasaba de ser sobre él mismo a ser sobre una vida que acababa de nacer. Antes de firmar nada necesito ver el formulario de admisión de la señora Soto, el que me nombra como contacto y padre, y necesito la garantía de que se tomarán muestras para una prueba de ADN. Hoy, Amelia Reyes no mostró sorpresa, simplemente asintió. Entiendo su posición, señor Vance. El formulario original está con trabajo social, pero tengo una copia. Y con respecto al ADN, es un protocolo estándar, aunque el proceso es delicado en un prematuro. Ella le entregó una hoja de papel doblada. Julian la desdobló. La letra de Clara era inconfundible, elegante, fluida, pero con un temblor de urgencia. En el campo de padre contacto responsable, su nombre, Julian Vance, estaba escrito en tinta negra. Y justo debajo había una nota garabateada a mano, evidentemente escrita antes del colapso, que la administradora había copiado para el archivo. En caso de que yo no pueda, él es el único. Confío en que él decidirá lo mejor. Una trampa emocional final, una falsa sensación de seguridad que lo hacía responsable no solo por ley, sino por confianza. Julian sintió la rabia hirviendo. Era la última de las microtensiones constantes. Ella no solo lo había nombrado, lo había ungido. Quiero ver a la niña. Amelia Reyes dudó por un instante, evaluando al hombre de traje inmaculado, cuya fachada de control se estaba agrietando bajo la intensidad de la situación. De acuerdo, señor Vance, pero será breve. Y recuerde, una vez que cruce esta puerta, las decisiones que tome serán registradas como suyas. Usted se convierte en la figura de autoridad. Ella abrió las puertas de la USIN, y Julian, el multimillonario que se había divorciado para asegurar su soledad, se encontró caminando hacia el lugar más ruidoso, vulnerable y biológicamente caótico que jamás podría haber imaginado. Iba a confrontar el colapso de su vida, encapsulado en una pequeña incubadora de vidrio. Estaba a punto de ver, por primera vez, la consecuencia física de su última noche con Clara. El sonido no era el silencio estéril que Julian había anticipado. Era una sinfonía metálica, rítmica y omnipresente, un coro de la tecnología luchando contra el colapso biológico. Había un zumbido constante, el bombeo regulado de los ventiladores, el bip, bip, bip insistente de los monitores de constantes vitales y el siseo intermitente del oxígeno a presión. La unidad de cuidados intensivos neonatales, USIN, era un paisaje de cristal y cables, inundado por una luz blanca y dura que no admitía sombras ni ambigüedades morales. Julian, vestido con su traje a medida de Savile Row, se sintió grotescamente fuera de lugar. Era un monumento a la previsibilidad y al control absoluto, invadiendo un espacio dedicado al caos primario. La doctora Reyes caminaba delante de él, su bata azul impecable ofreciendo un débil contraste con el brillo de los equipos. Él la siguió sintiendo los ojos de otros padres, los que tenían permitido estar allí, clavados en su espalda, ojos cansados, llenos de una vulnerabilidad compartida que él no poseía y que no deseaba compartir. La fragilidad era contagiosa en ese lugar. Julian activó su mecanismo de defensa más antiguo, la disección intelectual. Esto no era más que un departamento de producción fallida. Las máquinas eran herramientas, las enfermeras, ingenieros especializados, y el problema, aunque doloroso, era finito y solucionable. Tenía que serlo. No había lugar para la emoción en la toma de decisiones críticas. Cruzaron una fila de incubadoras, cada una conteniendo una pequeña tragedia o un milagro incipiente. Los bebés eran diminutos, irreales, muchos con tubos que sobresalían de sus bocas o narices, cables pegados a sus pechos, sus cuerpos apenas visibles bajo las mantas térmicas. El aire era pesado, cargado con el olor a alcohol isopropílico y a leche tibia. «Su hija está al fondo, señor Vance», dijo Amelia en voz baja, sin mirar atrás. Su tono era profesional, pero tenía una dureza que indicaba que había presenciado esta escena de negación y shock miles de veces. Llegaron al final del pasillo. Allí, aislada ligeramente, había una incubadora de última generación, más grande y con más equipos de soporte que las demás. Julian se detuvo a medio metro. Su cuerpo se congeló en el umbral de su antigua vida.
Esto era el efecto antes de la causa. 2. Manifestándose en su forma más brutal, la consecuencia física de una noche de imprudencia, 6 meses después, exigiendo su cuota. El niño dentro de la cúpula de acrílico era la criatura más pequeña que Julian había visto en su vida. No era un bebé en el sentido completo de la palabra, era una escultura de vida incompleta, un borrador biológico en papel cebolla. Estaba tan prematura, tan desesperadamente subdesarrollada, que la vista golpeó a Julian no como una revelación, sino como una ofensa contra el orden natural. Su mente corporativa gritó: error de diseño, deficiencia crítica. La piel era de un tono rojizo apagado, casi transparente, permitiendo ver las delicadas venas azules que serpenteaban por su cabeza y manos. Los párpados estaban hinchados y sellados, las cejas apenas una pelusa. Pero lo que realmente atrapó a Julian fue el movimiento. No era el llanto fuerte que él asociaba con el nacimiento. Era un temblor constante, un esfuerzo diminuto y rítmico. Estaba conectada a un ventilador que hacía el trabajo que sus propios pulmones apenas podían gestionar. Un tubo fino de color pálido entraba suavemente en su diminuta nariz, administrando la ayuda forzada. El monitor de constantes, justo encima de la incubadora, mostraba una línea verde picuda y constante, el latido de un corazón luchando con una valentía épica y silenciosa. Amelia señaló el gráfico médico pegado al cristal, un resumen conciso de la lucha. 30 semanas, 1.2 kilogramos. Sus pulmones están extremadamente inmaduros. Lucha contra una displasia broncopulmonar incipiente. De ahí la necesidad urgente de los esteroides que discutimos. Hemos tenido que intubarla 2 veces. Julian no escuchaba las palabras, escuchaba el ritmo. Beep, beep, beep. Cada pulso era un recordatorio de que aquella existencia precaria no era una abstracción legal. Tenía una cadencia, una presión sanguínea, una necesidad inmediata. Se acercó lentamente, sus manos permaneciendo firmemente en sus bolsillos. Necesitaba mantener la regla invisible, 4 de la distancia emocional. Si permitía una fisura, si sentía algo, su armadura se desmoronaría. Y entonces la vio. Justo en el centro del pecho minúsculo, apenas más grande que la palma de Julian, había una placa con su nombre escrito a mano por la enfermera. Eliza Vance, hija de Clara Soto. Eliza, el nombre. Clara no solo le había dado su apellido, le había dado una identidad para llevar. Julian sintió una microtensión fría recorrer su columna vertebral. 5. El enfado por la manipulación se mezcló con un pánico primitivo. Esto ya no era un problema de relaciones públicas o de un cheque de manutención. Esto era una persona nombrada que dependía de él. Intentó racionalizar. Si fuera un problema en el consejo de administración, ¿qué haría? Cortar las pérdidas, vender, desinvertir. Pero no se podía vender un bebé. No se podía desinvertir en el aliento. Miró más de cerca a la niña. Sus rasgos eran tan pequeños que parecían hechos de porcelana. Y de repente, Julian notó algo que lo golpeó con la fuerza de un puñetazo al plexo solar. El perfil, el mentón, la forma de la mandíbula, incluso en su estado diminuto y débil, era inconfundiblemente suya. No era la sonrisa de Clara, ni la curva de su nariz. Era la obstinación de la mandíbula, un rasgo que había heredado de su propio abuelo, una firma genética grabada en el lienzo más frágil. El fundamento de su falsa sensación de seguridad. 7. La inminente prueba de ADN se tambaleó. En ese instante, la prueba se sintió redundantemente técnica. La biología ya había hablado, susurrando desde el interior de la incubadora, burlándose de su plan de escape. Eliza movió una mano, un gesto involuntario, una pequeña crispación de los dedos que se asemejaba a un intento de agarre. Era una maniobra de reflejo, no de conciencia, pero para Julian fue una demanda. ¿Ella está sufriendo?, preguntó Julian, su voz, normalmente un trueno controlado, era ahora un susurro ronco que se sentía inadecuado para la habitación ruidosa. Amelia ajustó un cable con un movimiento experto, sin mirarle. «Hay dolor, señor Vance. No podemos mentir sobre eso, pero la sedación está siendo cuidadosamente administrada. Está luchando, luchando.
Julian Vance nunca había respetado a un oponente más pequeño. Estaba presenciando una inversión de poder. 8. Él era el titán del mercado global, capaz de mover miles de millones con una llamada, pero era completamente impotente aquí. La niña, de 1.2 kilos, ejercía una gravedad moral que lo estaba atrayendo hacia una decisión que cambiaría su existencia. Ella tenía el poder, porque su mera supervivencia era ahora el centro de su universo. «Necesitamos que tome una decisión, señor Vance», recordó Amelia, volviendo a la realidad tangible de los formularios y la legislación. «La ventana para los esteroides pulmonares se está cerrando. Cada hora cuenta». Julian se inclinó un poco más sobre el cristal, sus ojos fijos en el pecho de Elisa, observando la respiración superficial y asistida. Esto era el limiar del no retorno. 10. Firmar los papeles significaba dar permiso para que invirtieran más recursos, más dolor, más vida en esta criatura. Firmar era aceptar la paternidad, no solo legal, sino funcional. Era convertirse en el guardián de la llama que Clara había encendido, y luego, en su colapso, le había arrojado. La pregunta central que resonó en el silencio de su mente no fue legal, sino profundamente personal. 6. ¿Puede Julian Vance, el hombre que huyó de la intimidad y la responsabilidad, permitir que esta niña muera por su rechazo a ser padre, o la salvará solo para asegurar que su propio legado de control no sea manchado por el fracaso biológico? Él imaginó el titular. Multimillonario divorciado se niega a firmar soporte vital para su hija prematura. La rabia que sentía hacia Clara por esta manipulación se evaporó momentáneamente, reemplazada por la imagen de su propia hipocresía. Clara se había asegurado de que no hubiera una salida limpia. Al nombrarlo a él, no a un abogado o a un administrador de fideicomisos, ella lo había obligado a mirar al espejo biológico. Ella lo había forzado a confrontar el hecho de que él era capaz de crear vida, aunque solo fuera como una negligencia. Julian deslizó una mano fuera de su bolsillo y la colocó sobre el cristal frío de la incubadora, justo encima de donde yacía la cabeza de Elisa. El calor de su palma no podía transferirse, pero el gesto fue una concesión, un derrumbe del muro. «Si no administramos el esteroide, ¿cuáles son sus posibilidades?», preguntó, sintiendo el peso de la autoridad. «Muy bajas. Menos de un 10% de supervivencia viable sin complicaciones graves», respondió Amelia, la honestidad médica cortante y directa. «¿Y si lo hacemos y ella sobrevive?». Julian cerró los ojos un instante, preparándose para la respuesta que venía con un precio mucho más alto que cualquier adquisición corporativa. «Si sobrevive, tendrá una larga lucha por delante, señor Vance. Meses, quizá más, aquí, y usted será el responsable de cada decisión, de cada terapia, de cada minuto de esa lucha, legal, financiera y moralmente». El pánico de Julian se transformó en una calma fría y calculada. La escalada sin repetición, 9, estaba completa. Había pasado de discutir la validez de un contrato a decidir si una vida debía recibir una oportunidad de luchar. Julian se enderezó, retirando la mano del cristal. La imagen de la diminuta mandíbula obstinada de su hija se había impreso a fuego en su retina. La lógica del escape había muerto en el umbral de la UCIN. No podía irse y permitir que su propia sangre se ahogara por falta de una firma. «Tráigame los formularios», ordenó, su voz recuperando algo de su antigua resonancia, ahora teñida de una gravedad ajena al ambiente de la sala de juntas. «Firme el consentimiento para el tratamiento y organice los procedimientos de ADN de inmediato. Pero le diré una cosa, doctora Reyes. Esta es una contingencia que no pedí, y si resulta que no es mía, cada decisión que tome desde este instante será facturada, legalmente y personalmente, a la señora Soto». Amelia asintió con una expresión que era una mezcla de alivio profesional y entendimiento sombrío. Sabía que Julian Vance no era el tipo de hombre que se marchaba a mitad de una batalla, incluso si esa batalla se libraba dentro de una caja de acrílico. Él había cruzado el umbral, se había convertido en el guardián de Elisa. «Muy bien, señor Vance. Le informaré a la enfermera principal para que administren la medicación. Y en cuanto a los formularios de consentimiento y la prueba de ADN, estarán listos en mi oficina».
Ella se alejó para dar las órdenes, dejando a Julian solo de nuevo con el ritmo insistente de los monitores. Julian dio un paso más cerca de la incubadora, acercando su rostro al cristal. Vio de nuevo el pequeño temblor, la lucha silenciosa. Se había divorciado de Clara por la pureza de su soledad y el mantenimiento de su control. Ahora, solo 6 meses después, se encontraba firmando contratos vitales para una hija que no conocía, y su soledad había sido invadida por un pánico y una responsabilidad que nunca antes había imaginado. Julian Vance, el hombre que había planeado meticulosamente cada aspecto de su vida adulta, ahora solo podía esperar. Esperar a que unos esteroides químicos funcionaran y esperar por una prueba de ADN que, en el fondo de su corazón, ya sabía que era una mera formalidad. Había firmado su sentencia de no retorno, y la única persona que se beneficiaba de ello, la única persona que había ganado este juego cruel y silencioso, dormía plácidamente en el centro de cristal, inconsciente del cataclismo que acababa de desatar. Se quedó allí, de pie, el ruido constante del hospital resonando en el silencio de su mente. La vida que él había creado y que había intentado evitar con tanta diligencia, ahora tenía su nombre, Elisa Vance, y él no podía abandonarla. No todavía, quizá nunca. Se quedó allí, de pie, el ruido constante del hospital resonando en el silencio de su mente. La vida que él había creado y que había intentado evitar con tanta diligencia, ahora tenía su nombre, Elisa Vance, y él no podía abandonarla. No todavía, quizá nunca. La doctora Reyes regresó con la formalidad de un notario trayendo un contrato de adquisición hostil. Sostenía una carpeta azul y un formulario sellado en plástico que contenía los hisopos estériles para la muestra de ADN. «Señor Vance», dijo Amelia, su voz baja y profesional, «el personal de neonatología necesita 10 minutos para administrar los esteroides y monitorizar la respuesta. Con su permiso, podemos tomar las muestras ahora mismo». Julian asintió, su mirada fija en el diminuto brazalete de identificación de Elisa. Era un pequeño rectángulo de papel que proclamaba su existencia. Se apartó de la incubadora con un movimiento rígido que revelaba el esfuerzo que le costaba mantener la compostura. El hospital no era su entorno natural. Aquí sus reglas de control férreo se enfrentaban a la anarquía biológica. El proceso de muestreo fue rápido, casi impersonal. Un técnico tomó el hisopo de la mejilla de Julian, lo selló y lo colocó en una bolsa de evidencia junto a la muestra igualmente estéril, extraída discretamente de la bebé. Julian sintió un escalofrío al entregar la bolsa. No era solo saliva, era la entrega de su última línea de defensa. La ciencia era imparcial, pero en este caso, él sabía que la ciencia ya había perdido el litigio ante la intuición. «Los resultados de paternidad», explicó Amelia cerrando la carpeta, «debido a la urgencia médica, serán procesados como prioridad. Los tendremos en un plazo máximo de 24 horas. Mientras tanto, le hemos asignado la habitación de espera familiar en el ala oeste. Es privada y tiene conectividad para que pueda trabajar». Trabajar. La palabra sonó hueca. ¿Qué trabajo podría ser más urgente que este? Durante las siguientes horas, la sala de espera asignada se transformó en la estación de comando Vance. Julian, incapaz de estar pasivamente inactivo, llamó a su jefe de personal, Liam, para reorganizar por completo su agenda, cancelando juntas en Singapur y delegando una adquisición multimillonaria que llevaba meses negociando. La explicación a Liam fue lacónica, un sello de acero sobre un volcán. Asuntos familiares imprevistos y críticos. Necesito que se asegure de que la oficina no se incendie. Yo no estoy disponible. La fragilidad de la normalidad se rompía con cada llamada. Julian, vestido con un traje de $3,000 que parecía totalmente fuera de lugar entre el café rancio y los folletos sobre lactancia, intentaba imponer su orden en un universo diseñado para el caos. Había una regla invisible en su vida. La distancia mantenía el respeto y el poder. Aquí, esa regla se había pulverizado. Estaba demasiado cerca, física y emocionalmente, de la contingencia que lo había humillado. Cada 20 minutos, una enfermera, la señorita Elena, entraba para darle un informe conciso. La tensión se manifestaba en microfricciones constantes. La saturación de oxígeno de Elisa se mantuvo estable, señor Vance,
pero todavía necesita soporte ventilatorio. Los esteroides están haciendo efecto lentamente. ¿Lentamente en qué métrica, señorita Elena? ¿En la escala de la UCIN o en la escala de un niño prematuro promedio? Necesito detalles porcentuales de mejora pulmonar. Elena no se inmutó. Es una ciencia de la paciencia, señor Vance. No es una hoja de cálculo. Esa frase, no es una hoja de cálculo, resonó en su cabeza. Su imperio se basaba en la certeza de las hojas de cálculo. Aquí, la certeza era una ilusión. La noche cayó como una manta pesada sobre la ciudad. Julian no había dormido. Había pasado las horas en el pasillo, mirando a través del cristal de la UCIN. La luz azul de los monitores se reflejaba en su rostro, dándole un aspecto espectral. Él no podía dejar de observar a Elisa, midiendo su respiración por el ligero inflar y desinflar de su pecho, buscando la prueba de que su intervención había funcionado. Finalmente, a las 10 de la mañana del día siguiente, con el sol pálido filtrándose por las ventanas, Julian se permitió atender la única tarea que había pospuesto: enfrentar a Clara. Había intentado predecir la conversación, ensayando en su mente argumentos legales y preguntas acusatorias, pero el ejercicio era inútil. ¿Cómo se acusa a una mujer que te ha arrojado a la cara la consecuencia física de vuestro matrimonio fallido? En lugar de llamar a su abogado, Julian marcó el número de Clara, un número que había borrado de su memoria y que tuvo que buscar en un viejo contacto de correo electrónico. Ella respondió al segundo tono. Su voz no era la que recordaba, aguda y melodramática, sino sorprendentemente plana. «Julian», dijo Clara, sin sorpresa. Estaba esperando la llamada. «Estamos en el Hospital St. Jude de UCIN. Necesito que vengas. Ahora». Hubo un silencio que se extendió, llenando el espacio con la pregunta central no respondida. ¿Lo hizo a propósito? ¿Sabía ella que él era el padre cuando decidió no decírselo? «Yo no puedo. Estoy débil». «¿Cómo está ella?» «Está bajo tratamiento intensivo, y tú te estás poniendo excusas. Te nombramos como el padre en el formulario de consentimiento médico. La ley requiere que tú estés presente y que aclares los hechos». «¿La ley o tú?», replicó ella, un atisbo de su antigua acidez reapareciendo. «Tú no te preocupas por la ley, Julian. Te preocupas por la limpieza. Esto está lejos de ser limpio, Clara. Y sí, es la ley. Y también el protocolo del hospital. Necesitas confirmar tu estado de salud y proporcionar cualquier historial prenatal que omitiste convenientemente antes de que esto se convirtiera en una crisis de vida o muerte. Y no me mientas». El tono de Julian era glacial, pero Clara detectó la fisura debajo del hielo, la tensión. «Llegaré en una hora», finalmente cedió. «Pero solo te diré una cosa. Yo nunca mentí. Yo no planeé esto. Simplemente sucedió». Ella colgó. La ambigüedad era su arma. 1 hora y media después, Clara Soto entró en la sala de espera familiar. Vestía ropa ancha, aún con esa hinchazón residual de un parto traumático, y su rostro estaba fatigado, sin el maquillaje que solía usar como armadura. Parecía más pequeña, menos formidable que la mujer con la que se había divorciado. Julian estaba de pie junto a la ventana, observando el tráfico que se movía a una velocidad que él ya no podía igualar. Se giró, cruzando los brazos sobre su pecho, un gesto defensivo que rara vez usaba. «Siéntate, Clara». Ella no lo hizo. Se mantuvo a una distancia respetuosa. «¿La viste?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «Sí, es muy pequeña. Se llama Eliza». «Lo sé. ¿Y bien? ¿Me vas a leer la cartilla? ¿Me vas a decir que arruiné tu vida perfecta?» Julian sintió una punzada de rabia fría. «No tengo tiempo para recriminaciones sentimentales. Dime la verdad, Clara. ¿Por qué el silencio? El divorcio se finalizó hace 6 meses. Si estabas embarazada en ese momento, lo sabías. ¿Por qué no me informaste?» Clara se acercó lentamente a una silla, tocando el borde pero sin sentarse. La normalidad frágil de su encuentro se sostenía por un hilo invisible de decoro social. «Cuando firmamos los papeles, Julian, yo estaba de 3 meses. Apenas visible, pero lo sabía, y tú lo dejaste muy claro. No querías ataduras. Ni siquiera me preguntaste por qué querías el divorcio, simplemente lo exigiste. Te ofrecí un acuerdo legal inmejorable, un acuerdo que me compró el silencio sobre tu vida futura. Yo no quería tu dinero, Julian.
quería una familia. Y decidiste crear una en secreto, violando cada acuerdo moral y legal que teníamos. No legal. No había cláusulas sobre la concepción post-ruptura. ¿Y moral? ¿Qué moralidad es esa que te permite descartar a una persona de tu vida como si fuera un activo devaluado? Clara estaba revelando una fuerza que él no había visto antes, una inversión de poder sutil. Ella, la mujer que siempre había dependido de su aprobación financiera, ahora lo estaba juzgando. Dejemos de lado las emociones, Clara. Es hora de la verdad clínica. ¿Quién es el padre? Clara desvió la mirada hacia un punto en el suelo. La tensión se hizo insoportable, una cuerda a punto de romperse. Tú. La palabra era un hecho, no una confesión. Él ya lo sabía, pero escucharla en voz alta era el limiar del no retorno. ¿Cómo lo sabes? Porque no estuve con nadie más desde que empezamos a separarnos. No de esa manera. Y lo que pasó la última noche en la mansión fue una despedida. Un error, lo que quieras llamarlo. Pero fuiste tú. Julian recordó el día antes de que ella se mudara. Una noche teñida de alcohol y de una extraña melancolía por el final. Había sido un acto impulsivo y desganado que él había borrado por completo de su memoria, considerándolo un epílogo insignificante a un matrimonio de conveniencia. Y aún así, decidiste no decírmelo. ¿Para qué, Julian? Para que me obligaras a abortar. Para que me pagaras una suma obscena para desaparecer. Yo quería tenerla. Yo sabía que no querías un hijo. Tú me lo dijiste. Mi elección fue protegerla de tu rechazo. Creí que podría hacerlo sola. Y casi la matas por tu orgullo. La acusación fue cruel, precisa. Clara palideció. No digas eso. No sabes lo que es estar sola en esa sala de partos. Ella se adelantó. Nació mucho antes de lo esperado. Estaba tan asustada, no sabía a quién llamar. Me debías una llamada, Clara. Como mínimo. Te debí una vida, Julian. La tuya y la de ella. Pero el temor a que la rechazaras fue más fuerte que el miedo al fracaso. Cuando el hospital me pidió un contacto de emergencia, el único nombre que pude dar fue el tuyo. No tengo a nadie más. Y sé que, a pesar de todo, tu apellido es Tuley. Y Tuley es la protección. Ella no le estaba pidiendo perdón. Estaba explicando su desesperación. Esto renovó la curiosidad de Julian. Ella no estaba actuando con malicia, sino con la lógica torcida de alguien que había roto la regla invisible de su vida. No involucrar el corazón en los contratos. El ADN estará aquí esta noche, anunció Julian, volviendo a la frialdad de los números. Será una formalidad, pero necesito que entiendas algo. Acabo de firmar mi vida a este hospital y a este niño. Si resulta ser mía, mis términos han cambiado. ¿Y cuáles son tus términos? Julian dio un paso adelante, acortando la distancia por primera vez. Su voz era baja, pero cargada de la autoridad que recuperaba cuando se sentía desafiado en su propio terreno. Mis términos son la custodia absoluta. Tú la pusiste en riesgo. Yo la sacaré de esto. Tendrás acceso, supervisado, regulado, pero yo tomo las decisiones. Yo no te permitiré fallar de nuevo en algo tan vital. Clara lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Me estás quitando a mi hija? No, estoy tomando posesión de mi sangre y te estoy ofreciendo un trato. Tú colaboras, recuperas la salud y nos aseguramos de que Elisa sobreviva. Si te opones, usaremos cada centavo y cada abogado para demostrar tu negligencia al ocultar esta información y poner en riesgo la vida de la bebé. Era la táctica Vance. Inversión de poder. Él había sido la víctima de un engaño. Ahora, él era el controlador del destino. Clara no pudo responder. Abrió la boca, pero solo salió un sollozo ahogado. Se sentó pesadamente, apoyando la cabeza entre las manos. «Tengo que verla», dijo finalmente con voz quebrada. «La verás. Pero antes, debes hablar con la doctora Reyes sobre tu historial médico completo, sin omisiones». Julian salió de la habitación dejando a Clara con las consecuencias inmediatas de su encuentro. La sala de espera se sentía cargada, una cámara de eco de verdades incómodas. Regresó al pasillo de la UCIN. La señorita Elena le hizo una seña, invitándolo a acercarse al cristal. «Señor Vance, los esteroides están teniendo un impacto significativo. Parece que la saturación está mejorando. Hemos podido reducir el soporte del ventilador en un 10%. El 10%.
Para Julian, que solo entendía el 100%, era un avance microscópico, pero en ese momento se sintió como una victoria geopolítica. Se acercó a la incubadora. Elisa yacía allí, todavía un milagro minúsculo, pero su rostro parecía menos contraído. Julian pensó en la confrontación con Clara. La rabia se había desvanecido, reemplazada por una concentración brutal. Su vida ya no era solo suya. Había un contrato de por medio, escrito con sangre, y él estaba obligado a cumplirlo. A las 11 de la noche, un mensajero uniformado y serio llegó al hospital. La doctora Reyes lo interceptó, y minutos después entró en la sala de Julian con un sobre de papel grueso en la mano. Julian no necesitaba que le dijeran que era el informe de ADN. Era el aviso, el último punto antes del clímax. «Señor Vance», comenzó Amelia sentándose frente a él. Los resultados llegaron. Julian no se movió. El aire en la habitación se hizo denso y estático. Él miró el sobre. Contenía la verdad completa, la destrucción oficial de su antigua vida. Sabía lo que diría, pero la formalidad era necesaria para la validación de su nuevo contrato. «No lo abra todavía, doctora», ordenó Julian, extendiendo la mano para tomar el sobre él mismo. El papel era frío y áspero. «Se lo agradezco». Amelia lo miró con una mezcla de lástima y respeto profesional. Ella no podía entender que para Julian el poder no residía en el conocimiento, sino en el momento de la revelación. Él necesitaba sostener esa verdad en sus manos antes de permitir que penetrara. Amelia se levantó y se fue. Julian se quedó solo, el sobre sellado en su puño. Era el límite, el umbral. Estaba a punto de cruzarlo irreversiblemente. Afuera, en la usina, Elisa Vance luchaba por cada bocanada de aire, completamente inconsciente de que el hombre más controlador del hemisferio acababa de recibir la prueba de su destino compartido. Julian no abrió el sobre. Simplemente lo colocó en la mesa, como si fuera una bomba de tiempo con un temporizador ya iniciado, y se dirigió de nuevo hacia la ventana de la unidad, obligado por la fuerza de la nueva vida que no había solicitado. La pregunta central ya no era si ella era suya. La pregunta ahora era, ¿qué clase de padre sería? Y más aterrador aún, ¿podría esta niña frágil, esta prueba viviente de su vulnerabilidad, derribar todo el imperio emocional que él había construido para sí mismo? Julian Vance, el hombre que había planeado meticulosamente cada aspecto de su vida, respiró hondo. Un sonido áspero en el silencio de la sala. El precio de lo que había sucedido ya estaba siendo pagado, no en dólares, sino en el colapso de su soledad. El sobre yacía en la mesa, intocable, un simple pedazo de papel, pero con el peso de la eternidad. La eternidad, pensó Julian, no era un concepto infinito, sino la longitud exacta de los 30 segundos que le tomó volverse desde la ventana de la usina hasta la mesa de café donde yacía el sobre, un trozo de papel demasiado inocuo para el peso que contenía. Su sombra se alargó sobre el piso de linóleo pulido del hospital, una figura esbelta y oscura que parecía diseñada para absorber toda la luz y toda la calidez de la pequeña habitación. El sobre no era solo el resultado de un análisis genético, era la lápida de su antigua vida y el acta de nacimiento de una nueva, no para la niña, sino para él. Era el umbral irreversible. Se acercó lentamente. Cada paso, una demolición silenciosa de las murallas que había erigido durante 40 años. Se había definido por el control, por la previsibilidad de los balances y la frialdad de los contratos. En su mundo, la pasión era un riesgo y la vulnerabilidad un defecto fatal. Ahora, una niña diminuta y prematura que respiraba gracias a una máquina había expuesto la absoluta fragilidad de esa filosofía. Se sentó en el borde de la silla, el cuero frío bajo su traje perfectamente cortado. Extendió una mano y tocó el papel. Áspero, frío, sellado. La doctora Reyes le había dicho que no era necesario abrirlo, que el mero hecho de que él estuviera allí, al borde de la desesperación calculada, era la única confirmación que importaba. Pero Julian Vance no operaba bajo la fe ni la intuición. Requería la validación absoluta, la prueba irrefutable no para convencerse de la paternidad, pues una mirada al puño cerrado de Elisa ya le había dicho más que cualquier laboratorio.
sino para legitimar el colapso emocional que sentía venir. Él había temido que el resultado desatara la rabia o la negación. Había ensayado mentalmente la estrategia legal de ataque. Cómo culparía a Clara por el engaño, cómo su equipo de abogados aniquilaría cualquier intento de extorsión. Pero a medida que pasaban los segundos, esa voz de la razón, la voz del CEO Vance, sonaba distante, casi ridícula. ¿Ataque? ¿Contra qué? ¿Contra la fragilidad de un bebé que pesaba menos que una botella de vino? La regla invisible que había gobernado su vida. La emoción es un error operacional. Estaba a punto de ser incinerada. Respiró hondo. El aire del hospital olía a desinfectante y desesperanza. Recogió el sobre. El papel crujió suavemente en sus dedos. Había millones en juego. El legado de Vance Enterprises, y sin embargo lo que realmente se sentía amenazado era la pulcra estanqueidad de su corazón. Con una precisión casi quirúrgica, deslizó el pulgar bajo el sello de cera, rasgándolo. El sonido fue pequeño, pero en el silencio denso de la sala de espera sonó como un disparo. Sacó el folio, una hoja de papel de encabezado formal con logotipos corporativos y una tipografía clara. Sus ojos se fijaron en la parte inferior, donde la conclusión estaba impresa en negrita. Resultados de la prueba de paternidad. Muestra P1, Julian Vance, y muestra C1, Elisa Vance. Probabilidad de paternidad biológica, 99.999%. El cerebro de Julian procesó los números. 6 nueves. Una certeza tan absoluta que era casi un insulto a su control. No había margen de error. No había escapatoria. No había dudas que pudiera explotar legalmente. Dejó caer el papel en su regazo, sin sentir la necesidad de volver a leerlo. El gesto fue de rendición total. No había habido un grito interno, ni un acceso de ira, solo una calma profunda, como el silencio que sigue a una explosión masiva. Él era el padre, y con esa certeza numérica, la pregunta central cambió. Ya no se trataba de sí, ni de por qué Clara. Se trataba de ¿qué harás ahora, Julian? La falsa sensación de seguridad de que podría manejar esto de forma remota se desvaneció. Él había planeado delegar el cuidado, la crianza, incluso el amor. Podría haberla mantenido a distancia, una cuenta bancaria opulenta y un equipo de guardaespaldas como única contribución. Pero al mirar el informe, se dio cuenta de que no quería hacerlo. La idea de que otro hombre o mujer se sentara junto a esa incubadora, presenciando su lucha, reclamando ese vínculo primario, le produjo una náusea helada, una posesividad territorial que no sabía que existía. El control había invertido su vector. Julian ya no luchaba por controlar su propia vida contra la niña. Ahora lucharía por controlar el entorno para la niña. Se levantó, doblando el informe de ADN con el mismo cuidado con el que un soldado dobla una bandera tras una batalla. Lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del corazón, un secreto que era también su nueva constitución. Caminó de vuelta al cristal de la usina. Elisa Vance seguía allí, una criatura de porcelana y tubos. Sus pulmones eran débiles, pero su voluntad, canalizada a través del constante pitido de los monitores, era monumental. Esta fue la inversión de poder. Punto 8. El hombre que doblegaba consejos de administración y derribaba economías estaba arrodillado, metafóricamente, ante un ser que pesaba 2 kilos y que no podía ni abrir los ojos. La escalada sin repetición lo llevó a un límite físico. Ya no podía mirar a través del cristal, tenía que estar más cerca. Abrió la puerta de la sala de espera y buscó a la enfermera de turno. Le pidió que le permitiera entrar a la unidad, argumentando su derecho legal y la necesidad de establecer contacto, citando investigaciones sobre el beneficio del contacto piel con piel, todo ello con la fría elocuencia que solía usar para negociar acuerdos de miles de millones. La enfermera, aunque reacia, llamó a la doctora Reyes. 5 minutos después, Amelia regresó, con la expresión grave. «Señor Vance, la unidad de neonatos es estéril. Solo contacto estricto y bajo supervisión. Dada la condición de Elisa, será un riesgo». «Es mi hija», declaró Julian, la frase sin emoción, pero con el peso de la autoridad absoluta. Era la primera vez que la pronunciaba en voz alta. «No estoy pidiendo permiso, doctora.
Estoy estableciendo el protocolo. Amelia entendió. El hombre que estaba allí no era un padre asustado, sino el general que había tomado el mando del campo de batalla. Le proporcionaron a Julian una bata, guantes y una mascarilla. El ritual de vestirse con el equipo estéril se sintió como una armadura, pero una que, paradójicamente, lo preparaba para la rendición, no para la lucha. Entró en la UCIN. El ambiente era sofocante, lleno del zumbido de la tecnología médica. Respiradores, bombas de infusión, monitores cardíacos que emitían un ritmo constante de vida intermitente. Julian se acercó a la incubadora de Eliza. El vidrio protector estaba ligeramente empañado por el ambiente controlado. Vio a su hija de cerca por primera vez. Su piel era casi transparente, moteada por la prematuridad. Una maraña de cables y tubos parecía demasiado vasta para su pequeño cuerpo. El límite del no retorno, punto 10, no fue el informe. Fue este instante de proximidad física. La doctora Reyes estaba a su lado, observando con cautela. El contacto visual no es posible, pero el tacto, si es suave, puede ayudar a estabilizar su frecuencia cardíaca, señor Vance. Julian asintió, incapaz de hablar. Su garganta estaba apretada, no por el llanto, sino por la acumulación de décadas de emociones reprimidas que buscaban una salida. Lentamente se inclinó sobre la incubadora. Había 2 puertos de acceso redondos, como ojos de buey en la coraza de cristal. Julian dudó. Sus manos. Esas manos que habían firmado documentos que cambiaban el destino de las ciudades, se sentían burdas, peligrosas. Eran herramientas de poder, no de ternura. Pero tenía que hacerlo. Introdujo una mano en el puerto. El aire dentro era cálido y húmedo. Sus dedos se movieron con una lentitud inédita, acercándose a la diminuta mano de Eliza, que yacía abierta junto a una cánula intravenosa. El clímax único e irreversible, punto 11, ocurrió cuando el contacto se hizo. La palma de Julian era ancha y callosa. La mano de Eliza era del tamaño de una moneda de 2 euros. Cuando sus pieles se rozaron, el bebé, quizás por instinto o por puro reflejo, cerró su puño diminuto sobre el dedo índice de Julian. Fue un agarre sorprendentemente fuerte, un anclaje. En ese momento la regla de Julian, el control total, se rompió. No fue una lágrima, no fue un sollozo, fue un colapso físico, interno. Julian sintió un calor punzante que se extendió desde ese punto de contacto, viajando por su brazo hasta su pecho. Era el dolor agudo y dulce de que algo que había estado congelado durante años se estaba descongelando violentamente. Ya no había Vance Enterprises, no había Clara ni divorcio. Solo había un hombre, arrodillado ante una incubadora, siendo sujetado por una criatura cuya vida dependía de él. La verdad no era que él era el padre biológico. La verdad era que, por primera vez en su vida, Julian no se sentía solo. Sentía la necesidad, la obligación de proteger esta vida, y esa necesidad era más poderosa que todos los miles de millones y todos los contratos que había negociado. El monitor cardíaco de Eliza, que había estado errático, pareció nivelarse momentáneamente, el pitido haciéndose más suave, más rítmico. Julian no se atrevió a moverse. Se quedó allí, con el dedo atrapado, experimentando una paz brutal. La consecuencia inmediata, punto 12, fue la decisión. Sin quitar la mirada ni el dedo, Julian se dirigió a Amelia con la voz baja, ronca, una voz que rara vez utilizaba, despojada de su tono imperioso habitual. Doctora Reyes, a partir de ahora, Eliza Vance recibirá la mejor atención médica privada disponible en el mundo. La transferiremos a una instalación que yo supervisaré personalmente, con un equipo exclusivamente dedicado a ella. Prepare los trámites. Y necesito que me dé una actualización cada hora, no cada turno. Quiero los nombres de sus mejores neonatólogos. Mañana por la mañana, este hospital firmará un contrato de exclusividad para retener al equipo de enfermeras que la ha cuidado hasta ahora. Amelia, acostumbrada a la frialdad corporativa de Julian, se sintió desarmada por la intensidad de su mirada. Era una orden de protección total, no una maniobra de relaciones públicas. Señor Vance, el traslado será seguro. Mis equipos están ya trabajando en la logística. Necesito la luz verde médica. ¿Tiene mi luz verde? Julian asintió.
Retiró su mano del puerto, sintiendo la punzada de pérdida cuando el agarre de Elisa se liberó. Se quitó la mascarilla y la bata con una deliberación pausada. Regresó a la sala de espera. Cogió el teléfono satelital que rara vez usaba. Marcó el número directo de su asistente principal, a quien no se le permitía descansar durante las horas de Julian. Es Vance. Llama a Graves y a Smith. Necesito una orden de restricción temporal para Clara. No dejes que se acerque a este hospital ni a cualquier instalación donde se encuentre la niña. Y, añadió deteniéndose un momento, cancela todo mi calendario por un mes. El jet estará disponible para mí a demanda. Hubo una pausa en la línea. Su asistente nunca había escuchado tal cosa. Señor Vance, cancelarlo todo. ¿Y el trato con Singapur? El trato con Singapur esperará. Tengo un contrato más importante que cumplir. Colgó sin esperar respuesta. Se sentó de nuevo en la silla, ya sin la urgencia frenética de minutos antes. El silencio final, punto 13, se instaló. Ya no miraba la incubadora con temor o resentimiento, sino con una aceptación absoluta. Su soledad se había roto, reemplazada por una presencia silenciosa pero inmensa. Julian Vance, el hombre que había controlado su destino, se dio cuenta de que su destino ahora le pertenecía a una niña de 2 kilos. Cerró los ojos, el informe de ADN rozando su piel. Por primera vez en 6 meses y quizás en toda su vida, no estaba planeando, ni luchando, ni escapando. Solo estaba, un padre en el umbral de su nueva vida, sosteniendo un peso que no era de oro, sino de carne y sangre, y se sintió completo. Si habías llegado hasta aquí, comprendiste que el verdadero precio del divorcio no se paga con dinero, sino con la vida que se te obliga a aceptar después. El hombre que se fue de la unidad de cuidados intensivos esa noche no era el mismo que había entrado. Había dejado a Julian Vance atrás y había nacido un guardián. El peso de la eternidad finalmente había encontrado un hombro sobre el cual descansar.